Bueno, en esta oportunidad empezaremos a trabajar con la fase. Recordemos, pero antes de eso empecemos a definir cómo definimos la fase. Hagamos lo siguiente. En la clase anterior vimos que y era igual a una función f de x y que esa función f de x podría ser simplemente y igual al seno de x. Nosotros hicimos el primer caso, en el caso de la amplitud lo multiplicamos por un valor y encontramos que la amplitud crecía. Luego dijimos no, ya no quiero multiplicar la función por un valor. Ahora, ¿qué pasa si multiplico el ángulo? Y encontramos algo, un concepto muy importante que era el periodo. Y encontramos que si el periodo aumentaba, la función se hacía mucho más pequeño. Se seguía siendo la misma función, pero se reducía la impresión como que se comprimía un poco más. O si el periodo era muy menor, estaba entre 0 y 1, lo que pasaba era que entonces la función se hacía mucho más grande, ¿cierto? Ya no se comprimía, como que se estiraba la función. Ahora quiero decir, venga, ¿qué pasa si a ese ángulo x, por ejemplo ese ángulo, yo le sumo un valor, solamente el ángulo? Entonces voy a decir y será igual al seno del ángulo x, pero ahora le voy a tomar un valor, le sumo un valor. Pues el sumarle ese valor es lo que corresponde a la fase y nos va a decir qué tan desfasado, como suena un poco redundante, pero es que tan desfasado está de su comportamiento original. Por ejemplo, ese c puede ser el valor de 1, 2, menos 1, menos 2, puede ser pi tercios, puede ser menos pi tercios, puede ser pi cuartos, el valor que ustedes quieran. Pero ese valor, el sumarle una constante a ese ángulo, va a tener un comportamiento muy importante. Ejemplo, vamos a hacer que c vale pi tercios. Entonces nuestra función y, nuestra nueva función y, vamos a hacerlo acá, simplemente será igual al seno de la función x más pi tercios. Vamos a mirar que nosotros sabíamos que teníamos acá, nosotros sabíamos que si y era igual al seno de x, y nosotros vamos a hacerlo y igual a seno de pi, vamos a hacerlo seno de 0 grados, entonces cuando valía 0, cuando x vale 0, tendríamos que y simplemente sería seno de 0 y eso sería un valor 0. Luego dijimos, venga, cuando x es igual a pi medios, entonces tendríamos que el seno, nosotros ya lo sabemos, seno de pi medios, simplemente sabemos que sería el valor de 1. Ya esos valores nosotros no los tenemos que saber. Entonces seno de pi medios sería igual a 1. Luego nosotros teníamos la función y igual al seno, el otro valor que sería el valor x, ¿cierto? Entonces les digo, valor pi, seno de pi, nosotros ya sabemos que la función vuelve a ser 0. Y de nuevo tendríamos y igual al seno de 3 pi medios, mirando nuestra gráfica, y sabemos que ese valor sería un valor de menos 1. Entonces ya sabemos que sería el valor de menos 1. Y cuando volvía seno y igual a seno de 2pi, pues ese valor volvía a ser 0. Y que la función tenía su máximo valor cuando valía pi medios, ¿cierto? Cuando tomaba el valor de pi medios y cuando tomaba el valor de 3 pi medios tenía el valor de menos 1. Y que se hacía 0 cuando teníamos el valor y igual a seno de 0 y y igual a seno de 2pi. Bueno, ¿para qué hicimos eso? Pues resulta que ya estos valores no nos va a dar, porque siempre si yo llego y coloco acá nuestra función y igual a seno, voy a reemplazar estos valores, x igual a 0, seno de x, ¿cierto? Pero x vale 0, entonces sería de ser 0 más pi tercios. Entonces simplemente me va a quedar que la función y va a ser igual al seno de pi tercios. Y cuando nosotros colocábamos x igual a 0, la función nos daba 0. Pero ahora cuando coloco x igual a 0, ya la función ya no es seno de 0, sino ya es seno de pi tercios. O sea, quiere decir que la función se desplazó. Y si ustedes recuerdan el seno de pi tercios, ¿sí o no? Entonces el seno de pi tercios, ¿cuánto nos daría? Cuando vale 0. Ya nosotros por ahí lo encontramos en un valor, pero no es 1. No nos interesa porque no es 1. Se hace que el seno de pi tercios nosotros lo teníamos en un valor y simplemente que el seno de pi tercios era 0,86. Es decir, que no es 1. Cuando la función vale 0, entonces cuando x vale 0, ya la función vale 0,86.
o sea, ya no es 1, ¿cierto? O sea, hace que la función ya no parte desde 0 en x igual a 0, sino que cuando vale 0 parte desde 0,86, prácticamente acercándose a 1. Vamos a mirar entonces cómo haría o cómo analizamos para que este valor seno de pi tercios tome su máximo valor. Entonces hacemos lo mismo que hicimos la vez pasada. X más pi tercios. Esta suma sabemos que tiene su máximo valor cuando es igual a pi medio, entonces tiene que ser igual a pi medios. ¿Cuánto nos va a dar esa suma? Entonces nosotros podemos decir, hey, x es igual a pi medios, ¿cierto? A pi medios menos pi tercios. Pi medios menos pi tercios nos va a dar un valor, aquí ustedes lo pueden hacer, y obtendrían un valor de x. Bueno, ¿qué valores nos daría para cuando eso sucede? Miremos a ver, será igual común denominador, como lo hemos visto en nuestro curso de álgebra, 2 multiplicamos esto, 2 por 3, 6, y multiplicamos 3pi, ¿cierto? Menos 2pi, ¿sí? Estaríamos haciéndolo bien. 3pi menos 2pi, y finalmente esto nos daría pi sextos. O sea, hace que cuando nosotros tenemos el valor de pi sextos, aquí sería 3 menos 2 nos daría pi sextos. Cuando nosotros tenemos el valor de pi sextos, es cuando nos va a dar, simplemente, nos va a dar 1. Vamos a ver si eso es cierto. Si eso es cierto, quiere decir que y será igual al seno de pi sextos menos pi tercios. Entonces recordemos, pi sextos menos pi tercios, entonces acá coloco como un pi tercios menos pi sextos menos, acá le estamos sumando más porque es más pi tercios, sumamos acá, tenemos 6 por 3, 18, multiplicamos y tendríamos 3pi más x más, ¿cierto? Más 6pi, y esto nos daría 9pi sobre 18. Saquémosle novena, sería 1, saquémosle novena a 18 sería 2, entonces sería pi medios. Entonces, cuando la función vale pi sextos, ¿cierto? Que es casi menor de 15 grados, valdría su valor 1. Entonces, si yo vengo acá, estaría su primer valor por acá. Muy cerquitica, por aquí. La función vendría siendo ese valor por acá. Ya tendría su máximo valor. Ahora, ¿cuándo esa función se vuelve a ser 0? ¿Cierto? ¿Cuándo esa función se volvería a ser 0? Entonces, ¿cuándo? Vamos a borrar esto, que ya lo hicimos, para volverlo a hacer en el siguiente ejercicio. Necesitamos encontrar el 0. Entonces ya sabemos que un 0 vale cuando la función vale pi sextos. O sea, si cada n pi sextos, ¿cierto? Yo voy a tener un valor en donde la función se haga 0. Por ejemplo, si yo tengo el valor 5 pi sextos y se lo sumo a pi tercios, por ejemplo, 5 pi sextos, por ejemplo, 2 pi tercios, ¿cierto? Nos daría un valor de pi. Si nosotros hacemos los cálculos, vamos a mirarlo, tendríamos el valor de 0. Entonces, ¿cuándo sería 0? Entonces miremos cuando pi. ¿Qué pasa si pi, si ahora x, vale menos pi tercios? O sea, se estaría en este lado. Menos pi tercios. Lo encontramos ahí. Si vale menos pi tercios, nosotros decimos, bueno, entonces nuestra función y sería igual al seno de x, que sería menos pi tercios, más pi tercios, y ese valor simplemente daría 0, porque el seno de 0 es 0. ¿En qué momento tendríamos otro valor? Cuando vale, ¿dónde tendríamos? Cuando vale 2 pi tercios. Recordemos, vamos a encontrar estos valores. Entonces, para que valga 0, sería la función, simplemente tendríamos otro valor, por ejemplo, si y es igual al seno de 2 pi tercios más pi tercios, ¿cierto? Si hacemos estos cálculos acá, hagámoslo con un denominador 3. Aquí no hay necesidad porque tienen el mismo denominador.
cualquier duda sobre esta parte de sumar fraccionarios, recordemos que tenemos nuestro curso de álgebra y tendríamos que simplemente sería 2pi más pi, finalmente nos daría 3 veces pi sobre 3, simplificamos el 3 y nos va a quedar pi, y seno de pi, entonces valdría 0. Entonces cuando vale 2 pi tercios, la función volvería a valer 0. Bueno, y así sucesivamente nos queda que para los diferentes valores nosotros podemos encontrar esta función. ¿Qué es lo característico de esta función? Que si es más, si era positiva, que aquí estoy sumando un valor positivo, quiere decir que la función se va a desplazar hacia la izquierda, es decir, yo voy a tener este mismo valor. Vamos a hacerlo con un color naranja, vamos a hacerlo este color. Y voy a obtener la misma función, solamente que va a estar desplazada un ángulo phi. Y ese ángulo phi fue el que yo conocí como pi tercios. Entonces, cuando yo le sumo un valor positivo, en el caso más c, en este caso más pi tercios, lo que voy a encontrar es que la gráfica se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Qué pasa si yo le coloco menos c? Si yo digo acá, venga, este valor ya sería y igual a x menos c. Si hacemos todo el análisis bien detenido, que ya les queda a ustedes para el ejercicio, es exactamente esto mismo. Vamos a encontrar que la gráfica ya va a partir desde 0, desde pi tercios. Vamos a mirar si eso es cierto, lo que nos está diciendo el profesor. Miremos acá. Solamente lo vamos a hacer para el primero y los valores más importantes. Entonces, ¿qué pasa cuando vale pi tercios? Por ejemplo, recordemos, si yo tengo la función y igual al seno de x menos pi tercios, ahora es negativo, ¿qué pasa cuando x vale pi tercios? Cuando x vale pi tercios quedaría y igual al seno de pi tercios menos pi tercios, y esto nos daría simplemente que y será igual al seno de 0, y recordemos pues que seno de 0 es 0, entonces parte desde el origen. Ahora, lo mismo que hicimos anteriormente para encontrar su máximo valor, vamos a ver que la función, cuando su ángulo es negativo, ella se va a desplazar hacia la derecha. Entonces tendríamos este comportamiento. Entonces aquí tendríamos un phi que sería menor que 0. O sea, quiere decir menor que 0, quiere decir que es negativo, o un phi negativo. Mientras que aquí tendríamos un phi que es mayor que 0 o un phi positivo. Entonces, conclusiones. Cuando yo tengo la función y, vamos a hacerlo acá, y igual a seno de x más c, si c es mayor que 0, es decir, que es positivo, la gráfica se desplaza hacia la izquierda. Y lo estamos apreciando en nuestra gráfica, ¿cierto? Que es la gráfica naranja. Pero si c es menor que 0, la gráfica se desplaza hacia la derecha. Y esta es una de las grandes conclusiones cuando nosotros hablamos de fases. Entonces, que la fase sea positiva, de entrada, la gráfica se desplaza hacia la izquierda. Si la gráfica, el ángulo phi es negativo, la gráfica se desplaza hacia la derecha, como lo podemos apreciar en nuestro gráfico. Entonces, lo único que hace la fase en una función es desplazarnos la gráfica hacia la derecha o hacia la izquierda. Que sea hacia la derecha depende de que su valor sea negativo. Que sea hacia la izquierda depende de que ese sea positivo. Del resto, el comportamiento de la función es similar a la función original, que en este caso nosotros dijimos que era y igual a seno de x. Nosotros podemos tener ejercicios más complicados. Y igual a 2 veces seno de x más 3c. Más 3 o más pi. Va a ser exactamente, querría decir esto, que por ejemplo, la gráfica, la amplitud va a crecer. Miremos, copiemos el ejercicio acá. Digámoslo, por ejemplo, y igual a 3 veces seno de x más pi tercios. Miremos, tendríamos esta función. Entonces, de entrada, la amplitud ya no sería 1. La amplitud sería simplemente 3. ¿Cierto?
El ángulo de fase, está positivo, entonces la gráfica se nos va a desplazar hacia la izquierda. Y ya prácticamente sería una gráfica más o menos, miremos que de esta manera. Entonces vamos a hacerla con un resaltador así, a grosso modo, sería una gráfica que sería desplazada de esta manera. Su máxima amplitud, entonces aquí coloquémosle, cambiemos este valor. Digamos que este valor aquí valdría, ya no valdría 2, sino vamos a hacerlo para, solamente estamos haciendo un ejemplo para que nos ubiquemos un poco más. Entonces sería 3, su máximo valor sería 3, sería una gráfica de esta manera. Vamos a hacerla con nuestro resaltador un poco más fino. Sería básicamente de esta manera. Así, de esta manera acá. Venimos acá, va por detrás de la roja. Ahí iría, algo muy similar a esto, bueno, obviamente mejor hecho, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora en vez de colocarle y igual a seno de 3x, ¿cierto? Yo digo, bueno, vamos a colocar la función y igual a 3 veces seno, ahora de 2 veces x más pi tercios. Ya sabemos que entonces que ese 2x amplió, tomaría su máximo valor y el comportamiento sería algo así ya muy diferente. Vamos a hacerlo con otro resaltador. Ya les queda a ustedes de experimento que hagan este tipo de funciones. Igual vamos a hacer otros ejercicios. Sería una cosa de esta manera. Qué pena, porque la amplitud es 3. Entonces sería una cosa de esta manera. Básicamente sería la gráfica. Lo importante es que ya con estos conceptos nosotros podemos definir y graficar muy rápido una función, seno, coseno, tangente o cualquier función, porque básicamente esto que acabamos de ver se aplica para el coseno, para la tangente y para las demás funciones, y que conociendo la amplitud, el periodo y la fase en otros y conociendo sus valores principales, nosotros podemos hacer la gráfica, porque aquí no va a cambiar nada. El seno sabemos que va a tomar su máximo valor en pi medios, su mínimo valor en 3 pi medios, el seno va a valer 0 en 0 y pi. Lo mismo pasaría con el coseno tendría su máximo valor en 0, su mínimo valor en pi medios, y lo que tendríamos que hacer es simplemente coger y aplicar esos conceptos a estos ejercicios para poder obtener las gráficas. Y con esto terminaríamos nuestro concepto de amplitud, periodo y fase de la función. Más adelante, cuando empecemos a hacer aplicaciones, en el caso de aplicadas a la física, pues lo entenderemos muchísimo más.